Que el Señor me los bendiga de una manera muy especial. Es un gozo saludarlos y también siempre agradeciéndoles el que se conecten. Y les agradeceré también si comparten esta reflexión con sus amigos, con sus conocidos, con sus familiares. Compártalo ahora mismo. Siempre estamos hablando de la palabra de Dios, o sea, lo que aquí yo menciono tienen una base bíblica siempre. Y ahora, y este día, con mucho más razón, quiero recalcar eso. Todo lo que yo digo tiene una base bíblica. Claro que habrá historias que yo les cuento de mi vida personal, esa es otra cosa. Pero cuando hablamos de doctrina, cuando hablamos de profecía, siempre tiene una base bíblica. Mire, estudiamos los nombres de Dios, siempre dando la cita donde se encuentran esos nombres. Y les mencioné que hoy íbamos a empezar con los atributos de Dios. Ya estuvimos estudiando los nombres de Cristo, los nombres de Dios el Padre y ahora los atributos de Dios. Mire, me interesa mucho que conozcamos quién es Dios y cómo es Dios. Porque los humanos tienden a hablar de Dios según ellos piensan que cómo es Dios, sin tener una base bíblica. Pero no hay que olvidar que lo que digamos acerca de Dios es lo que nos revela la palabra de Dios, no lo que nosotros nos suponemos, no lo que nosotros, inventamos, sino lo que dice la palabra de Dios, lo que dice Dios de sí mismo, porque ¿quién puede conocer a Dios sino a Él mismo? Y lo que Él diga de sí mismo, nosotros podemos entonces afirmar con toda seguridad, Dios es de esta manera. Y bueno, vamos a hablar entonces de los atributos de Dios. Por atributos queremos decir las características que distinguen a Dios. Y lo primero que tengo que decirles es esto, que Dios es espíritu, porque el Señor Jesucristo mismo así lo dijo cuando platicó con la mujer samaritana. Esto se encuentra en el capítulo 4 de San Juan. Aquella mujer le pregunta a Jesús, oye, ¿dónde debemos adorar? Porque nosotros o nuestros padres nos dicen que aquí en el monte Gerizim, pero ustedes dicen que allá en Jerusalén, o sea, en el monte de Sión. ¿En dónde debe de adorarse? Y entonces el Señor Jesucristo la ubicó, diciéndole que no era lo importante el lugar, sino a quién y cómo debe adorarse a Dios. Entonces le dice el Señor, créeme mujer, que ni en este monte ni en aquel. Dice, los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Así que eso es lo primero. Dios es espíritu. Y bueno, eso dijo el Señor Jesucristo. Dios es espíritu. Ya tenemos ahí una definición, que Dios es espíritu. Sí, pero ¿qué es un espíritu? También el mismo Señor Jesucristo lo define. Después de la resurrección de Cristo, se presentó con los discípulos y les dice, mirad que yo mismo soy. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Eso fue cuando se presenta con los discípulos de él. Mirad mis manos y mis pies que yo mismo soy. Palpad y ver. Porque un espíritu, aquí viene cómo es un espíritu, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Esto se encuentra en San Lucas, capítulo 24 y versículo 39. Lucas, capítulo 24 y versículo 39. Un espíritu no tiene carne ni huesos,
como veis que yo tengo. Así que entonces, ahí está la definición de parte del Señor Jesucristo. Número 1, Dios es espíritu. Y número 2, un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Entonces, ahí está. Un espíritu no es material. Ahora, sí es importante que estemos de acuerdo, ustedes y yo, en este sentido. Una cosa es que hablemos de Dios el Padre y otra cosa es que hablemos de la encarnación del Hijo de Dios. Cuando vino a este mundo y se encarnó, esa es otra cosa. Y ese es otro estudio que debemos tener y otra cuestión que debemos analizar, pero siempre basados en lo que dice la palabra de Dios. Ahora estoy hablando de Dios el Padre. Dios es espíritu. Y el mismo Juan, en ese primer capítulo del Evangelio de Juan, dice, a Dios nadie le vio jamás. Nadie le vio jamás. Bueno, entonces cuando dice que Moisés vio sus espaldas, pero que le dijo que no vas a ver mi rostro, no, son palabras figuradas. No es que realmente haya visto Moisés la espalda de Dios, porque Dios ni tiene espalda, ni tiene rostro, ni tiene manos, ni tiene pies. A través de la Biblia se nos habla de Dios, o Dios habla de Él mismo, que su brazo fuerte, que su mano extendida, que los ojos de Él, que su rostro, pero realmente no lo tiene. Son palabras figuradas. Son palabras que Dios usa para que nosotros podamos comprender mejor lo que Él está diciendo. Pero si Juan dice, a Dios nadie le vio jamás, pues ese es que así ocurrió. Nadie le vio jamás, ni Moisés le vio. ¿Y por qué no le vio? Porque Dios es espíritu. Dios no tiene cuerpo. Es un espíritu. Ahora, la aplicación importante para nosotros es esto. Nosotros también somos espíritu, pero además tenemos un cuerpo. O sea, nuestro espíritu está dentro de nuestro cuerpo. Y es necesario que estudiemos de que Dios es espíritu. ¿Por qué? Para recibir a Dios en nosotros, en nuestro espíritu, hay que saber qué es un espíritu, que es Dios un espíritu. Porque de otra manera, si pensáramos en Dios como un cuerpo, bueno, ¿cómo un cuerpo va a estar dentro de nuestro cuerpo? De ninguna manera, ese es un absurdo. Pero si Dios es espíritu, Él, Dios, puede estar dentro de nosotros. Y hay que adorarle en espíritu y en verdad. Es decir, desde lo más profundo de nuestro ser, de nuestro espíritu, hay que adorarle con todo nuestro corazón. Esa es la aplicación práctica de estudiar la naturaleza de Dios, de estudiar los atributos de Dios. Y vamos a estar estudiando los atributos de Dios en relación con lo que Él es, aparte de su creación. Pero vamos a seguir el bosquejo de Meyer Purburn. Lo que es Dios en relación con su creación. Y 3, lo que es Dios en relación con nosotros, sus criaturas morales. Así que, lo primero es, ¿quién es Dios? Pero Él, aparte de su creación. Bueno, número 1, Dios es espíritu. Y los que adoran, nosotros, hay que adorarle en espíritu y en verdad. Que el Espíritu de Dios esté en nosotros y que le adoremos y que nos rindamos completamente a Él. Mira, muchos humanos desean mucho quieren ver una luz, le hablan a Dios y quieren tener la manifestación de Dios como un rayo de luz, o ver alguna figura, o ver a Cristo como lo han pintado, como lo han dibujado. No,
Dios es espíritu. Estamos hablando de Dios el Padre y vamos a adorarle de lo más profundo de nuestro corazón. Pero yo te invito para que le entregues tu vida al Señor Jesucristo. No solamente que sepas algo acerca de Dios, que le entregues tu vida a Dios. No solamente que sepas algo de Dios, sino que te entregues completamente a Dios, pidiéndole perdón, confesándole los pecados que has cometido y recibiéndole en tu corazón, en tu espíritu, en tu espíritu. El espíritu del hombre está dentro de su cuerpo, su espíritu, su alma, está dentro de su cuerpo. Vamos entonces ahora a decirle a Dios, Dios, ven a mi corazón, tú que eres espíritu, ven a mi corazón, ven a mi vida, que tú vivas dentro de mí. ¿Quiere hacerlo? Yo lo invito para que entregue su corazón al Señor. Padre nuestro, vengo ante tu presencia rogándote por todas aquellas personas que ahora escuchan esta reflexión. Perdona sus pecados, salva su alma y Dios, que te reciban en su corazón, que te reciban y que empiecen a vivir una vida nueva, esa vida nueva que tú nos das, transformados, cambiados, redimidos, que sea nueva criatura por tu poder, Señor. Que tú, Señor, que eres un espíritu, vengas al espíritu de cada humano. En el nombre de Jesucristo lo estoy pidiendo. Amén. Amén. Dios es espíritu, dijo el Señor Jesucristo en el capítulo 4 de Juan. Se lo dijo a la samaritana. Y luego le dijo a sus discípulos, un espíritu no tiene carne y huesos como veis que yo tengo. Eso lo dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos en San Lucas capítulo 24 y versículo 39. Y dice en 1 Timoteo 1:17, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. 1 Timoteo 1:17. El día de mañana entonces vamos a considerar que Dios es infinito. Dios es infinito. El día de mañana a las 7 de la noche, acuérdese de que de lunes a sábado, aquí estamos a las 7 de la noche, conéctese y comparta inmediatamente con sus amigos, familiares, conocidos. Amén. Pero el domingo es diferente el horario. Ahí tenemos la predicación más amplia en cuanto a tiempo, a las 11:30 de la mañana los domingos, y luego a las 12:30 la predicación de parte del Templo Jerusalén. Nos vemos entonces el día de mañana a las 7 de la noche, Dios mediante. Hasta mañana.